Esto pasó hace unas semanas. Estaba en mi segunda noche como vigilante de seguridad en un almacén de productos electrónicos. La transición de estar en una oficina a este lugar vacío me resultaba extraña. Nunca había trabajado de noche y el silencio del almacén era abrumador. Solo se escuchaban los ruidos lejanos de los camiones. Era un turno largo. Al principio, todo estaba tranquilo. Solo estaba yo y un par de cámaras de seguridad que miraban desde las esquinas. Mientras revisaba las grabaciones, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo cambió. Por el eco del pasillo, escuché pasos. Venían del área de carga. Me detuve en seco, intentando comprender qué sucedía. Mi mente me decía que tal vez era solo el viento o el sonido de mis propios movimientos, así que decidí ignorarlo. Pero los pasos no se detuvieron. Se convirtieron en un eco familiar en las noches siguientes. A veces sonaban suaves, otras más fuertes. Cada vez que los escuchaba, la incomodidad se apoderaba de mí. Miraba alrededor, buscando alguna señal de que efectivamente estuviera solo. Las cosas también empezaron a pasar. Cajas que había revisado antes aparecían desordenadas. Me preguntaba si me había olvidado de ordenarlas, pero estaba seguro de que las había dejado bien. Una noche, mientras las primeras luces de la mañana apenas empezaban a asomarse, escuché un susurro. Estaba seguro de que provenía de la zona de carga. Me levanté y me acerqué, la linterna en la mano, tratando de no hacer ruido. Pero cuando llegué, el murmuro se desvaneció. Al examinar el área, todo parecía en orden, pero mi corazón latía rápido. Algo no estaba bien. Las noches se hacían cada vez más pesadas. El silencio se sentía mal, como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. Una tarde, mientras revisaba de nuevo las cámaras, sentí que alguien me miraba. Miré hacia el fondo del pasillo y vi una sombra. Era solo una figura parada en la penumbra. Mi cuerpo se heló y en ese momento mi instinto me dijo que debía salir corriendo, pero no podía. Estaba paralizado, como si la figura estuviera absorbiendo toda mi energía. Decidí hablar. ¿Está alguien ahí?, pregunté, con una voz temblorosa. No hubo respuesta. Giró la cabeza para buscar algo que me hiciera sentir menos vulnerable. Al volver a mirar, la figura ya no estaba. Solo se oía el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón. Tuve que forzarme a seguir esperando, pero el ambiente se volvió más denso. Cada golpe, cada sombra, me hacía saltar. Una vez más, escuché pasos, esta vez más cerca. Un golpe fuerte resonó en el área de carga. Me asomé, pero solo encontré la soledad del almacén. Sin embargo, algo estaba seguro. Sabía que no estaba solo. Nadie debería estar allí, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Finalmente, una noche, mientras trataba de calmar mi mente, sentí un frío que jamás había sentido. Miré hacia la puerta del área de carga y de repente vi esa sombra nuevamente, esta vez más cerca. Me paralicé. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida. Entonces escuché un susurro. ¿Por qué estás aquí? Necesité un segundo para reaccionar. Cuando giré la cabeza, ya no había nada. Solo el eco de la pregunta flotaba en el aire. Capítulo 2. La noche siguiente estaba decidido a no dejarme llevar por el miedo. Pensé que si me concentraba en mi trabajo, podría ignorar las rarezas de las noches anteriores. Aunque algunas luces parpadeaban y los sonidos de la carga seguían inquietantes, traté de convencerme de que era solo mi mente. Comencé a hacer rondas más activas. Miré cada pasillo, cada esquina oscura, manteniendo mi linterna lista. Sabía que cada vez que oía esos pasos, mi instinto me decía que había algo más allá de lo que podía ver.
La sensación de ser observado se volvía más intensa, y era como si un par de ojos invisibles estuvieran analizando cada uno de mis movimientos. A medida que la noche avanzaba, el silencio se volvió cada vez más opresivo. Cada vez que pasaba por el área de carga, sentía un escalofrío recorrerme. Las sombras se multiplicaban a medida que la luz luchaba contra la oscuridad. Decidí que lo mejor sería hacer una pausa y revisar las grabaciones de las cámaras. Necesitaba evidencia, algo tangible que justificara mi creciente paranoia. Me senté frente a la pantalla y observé las imágenes. Todo parecía normal. Las sombras que se movían eran meras ilusiones provocadas por los cambios de luz. Sin embargo, en un momento, vi algo. Una figura fugaz en la esquina de la cámara. Reconocí esa sombra. Era la misma que había visto las noches anteriores. Mi corazón latió con fuerza y el sudor comenzó a acumularse en mi frente. Quería convencerme de que era un juego del reflejo, pero no podía ignorar la sensación de que había alguien más, allí, oculto en la penumbra. Decidido a enfrentar mis miedos, me levanté y fui hacia la zona de carga. La linterna rebotaba contra las paredes mientras avanzaba. El eco de mi propia respiración resonaba, y cada paso parecía llevarme más cerca de algo desconocido. Me detuve frente a la gran puerta de metal. El aire frío se sentía denso. «Venga, solo es un lugar vacío», murmuré para mí mismo. Pero al abrir la puerta, el frío se volvió más intenso. Era como si una ráfaga de viento helado se deslizara por mi piel. Dudé por un momento, pero la curiosidad, combinada con el terror, me empujó a entrar. A medida que cruzaba el umbral, el silencio era casi ensordecedor. Miré en cada rincón, pero nada parecía estar fuera de lugar. Luego lo escuché nuevamente, un susurro, muy cerca de mí. «No deberías estar aquí». Mi mente se era incapaz de procesar lo que estaba sintiendo. Inmediatamente giré sobre mis talones, el rostro pálido, mientras trataba de buscar una salida. De repente, las cajas comenzaron a moverse. No era posible. Todo mi ser se llenó de pánico. No podía quedarme ahí más tiempo. Una parte de mí sabía que estaba peligrosamente cerca de algo que no lograba entender. Justo cuando pensé en salir corriendo, escuché un nuevo sonido. Una risa baja y burlona. El eco del sonido resonaba en el almacén vacío. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No podía quedarme, pero mis pies no se movían. Era como si una fuerza invisible me atara al suelo. Finalmente, hice lo único que podía hacer. Corrí hacia la salida, pero antes de llegar, algo me detuvo. Sentí una mano gélida en mi hombro y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me giré y ahí estaba, una figura oscura con ojos que brillaban en la oscuridad. Se inclinaba hacia mí y el miedo me envolvió en su abrazo. «¿Por qué no me escuchas?», susurró nuevamente la voz, llena de un eco amenazador. Antes de que pudiera contestar, todo se volvió negro. Capítulo 3. Desperté en el suelo, con la respiración agitada y el corazón latiendo descontroladamente. La oscuridad me rodeaba, pero esta vez no había una figura frente a mí. Golpeé el suelo a mi lado, tratando de encontrar el destello de mi linterna. Finalmente, la brisa fría la reveló y la encendí. La luz atravesó la penumbra, desdibujando las sombras que danzaban en las paredes. Miré a mi alrededor. Estaba en el área de carga, pero no recordaba cómo había llegado allí. La puerta estaba entreabierta, y el eco de mis propios pasos resonaba nuevamente en el espacio vacío. La risa que había oído antes parecía haberse desvanecido, pero la tensión permanecía en el aire. Con un nudo en el estómago me levanté. Mis manos temblaban, pero no podía quedarme ahí. Tenía que salir, tenía que comprobar que estaba solo. Rápidamente atraviesé la puerta y regresé al pasillo. Las luces parpadeaban, y la sensación de ser observado regresó, más fuerte que antes. Mientras avanzaba, noté algo en el suelo, algo irregular.
Me agaché para examinarlo. Era un pequeño objeto, un viejo llavero con una forma extraña. Seguramente pertenecía a un empleado que había trabajado aquí antes, pero el lugar había estado vacío por años. Lo guardé en el bolsillo, pensando que podría ser una pista. Pero, ¿pista de qué exactamente? Continué mis rondas sin saber qué esperar. Los pasos resonaban en mi mente. Esta vez parecían venir de otro lugar. Seguí el sonido, cada vez más decidido a encontrar el origen. Me adentré en un pasillo que nunca había explorado antes. Las luces parpadeaban a un ritmo diferente, como si estuvieran intentando comunicarse. Cuando llegué a una habitación abandonada, el aire se sentía denso, casi electrificado. A medida que giré la linterna, una sombra se movió de un lado a otro. Estaba segura, había algo ahí. Me acerqué lentamente, casi conteniendo la respiración. El corazón me hacía eco en los oídos, y entonces vi algo que me heló la sangre. En la pared, dibujados en un grafismo desgastado, había símbolos que no podía identificar. Parecían antiguos, casi rúnicos. A un lado había una figura que se parecía a la silueta que había visto antes. Mis instintos me gritaban que me alejara, pero una extraña curiosidad me mantenía pegado al suelo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de lo profundo del almacén. Era una voz familiar, pero la confusión me sacudió. Reconocía a la persona. No podía ser. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido, cada paso resonando como un trueno en mi mente. Cuando crucé las puertas de otra sección del almacén, me encontré con un grupo de figuras, todas rodeadas de una atmósfera inquietante. No podía distinguir sus rostros, pero sus ojos brillaban, y uno de ellos era el que había visto antes. «Has llegado. Al fin», dijo otra voz. El tono era casi acogedor, pero había algo amenazador detrás de cada palabra. Sentí que los ojos de todos se fijaban en mí, como si revelaran un secreto aterrador que había estado enterrado durante años. Sin embargo, la sensación de que no estaba a salvo aumentó. Antes de que pudiera pensar en escapar, todo se volvió negro nuevamente. Capítulo 4. La oscuridad me envolvió como un manto opresor. No podía distinguir nada. El silencio era absoluto, salvo por el latido de mi corazón. Instintivamente levanté la linterna, pero no obtenía respuesta. No había luz, solo oscuridad. Esto no es real, pensé, intentando conjurar una salida. De repente, un tirón de aire frío me hizo estremecer. Las figuras estaban ahí, invisibles pero presentes. Podía sentir sus miradas, cientos de ojos escudriñando mis movimientos. «¿Qué quieren de mí?», me pregunté, un sudor frío recorriendo mi espalda. Fue como si la respuesta estuviera flotando en el aire, lista para ser pronunciada, pero demasiado aterradora para ser nombrada. Un chillido desgarbado y distorsionado resonó en el fondo. Ese grito no venía de un ser humano. Era algo más, una mezcla de dolor y desesperación que resonó entre las paredes vacías, haciendo eco en mi cabeza. ¿Y si era de alguien que conocía? Sin pensarlo dos veces, empecé a avanzar, guiada por el temor. Con cada paso la luz de mi linterna poco a poco regresó. Aceleré el paso, sintiendo que el eco del sonido se perdía en la inmensidad del almacén. Al continuar, tropecé con algo en el suelo. Caí de rodillas y vi lo que parecía un viejo diario desgastado. Lo abrí despacio. Las páginas estaban llenas de dibujos, pero no eran simples garabatos. Eran las mismas figuras que había visto en la pared. Una sensación de inquietud emergió en mi pecho. Las entradas estaban escritas con una letra temblorosa, y muchas hacían referencia a la verdad no contada y a la noche de los susurros. La última entrada estaba marcada con una fecha años atrás. El temor me invadió. ¿Qué había sucedido aquí? Decidí seguir el camino marcado por las figuras.
Lo que había sido un simple almacén se transformaba en un laberinto de secretos y antiguos misterios. Las imágenes en las paredes parecían cobrar vida mientras me acercaba. Una de ellas, la silueta, ahora tenía un rostro, uno que reconocía. ¡No!, grité, mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. Era como si mi mente me traicionara, mostrándome la verdad que había estado tratando de negar. Me aferré a la linterna, sintiendo que podría ser mi única defensa. Un roce helado pasó a mi lado, y en ese instante supe que no estaba sola. Grité de terror y me di la vuelta, con la linterna iluminando el camino. Pero la figura estaba ahí, más cerca de lo que imaginaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y conocimiento. «Estás en peligro», pronunció la voz que ya había escuchado, la misma que me había recibido antes. «No sé cómo, pero debes salir de aquí», insistió, y su tono me paralizó. Miré hacia atrás. La multitud de sombras se estaba moviendo y la oscuridad parecía cobrar forma, lista para tragarnos a todos. Sin pensar, arranqué hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado. Las figuras se acercaban, sus ojos seguían siendo los únicos destellos en la penumbra. «¿Por qué no me dejáis ir?», supliqué, sintiendo que mi respiración se volvía cada vez más rápida. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, un símbolo que llamaba mi atención. Apenas lo reconocía, pero parecía importante. Si conseguía tocarlo, quizás podría liberar a aquellos atrapados en este lugar. Así que, con el corazón en la garganta, retrocedí y extendí la mano, dispuesta a desentrañar el misterio de una vez por todas. Pero, en ese mismo instante, un grito resonó de nuevo, interrumpiendo mi avance. Me congelé. Ahora, el sonido no provenía de un eco distante, sino de alguien que conocía. Volteé en busca de la fuente y todo se volvió a oscurecer. Capítulo 5. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el silencio se volvió insoportable. No podía creer que me encontrara aquí, atrapada entre sombras. El eco del grito resonaba en mi mente, llamándome. «¿Quién es?», me pregunté, mi voz apenas un susurro. Con la linterna en mano intenté avanzar. Sabía que tenía que encontrar la fuente del sonido. «¡Silencio!», grité al aire, un grito que se sintió pequeño ante el vacío. Las figuras parecían haberse detenido, observando la escena con una curiosidad inquietante. Pero de nuevo, el grito se repitió. Este era más claro, más angustioso. Me dio valor, pero también pánico. Me acercaba a algo, aunque no sabía a qué. Las paredes del almacén crujían a mi alrededor, como si estuvieran vivas, queriendo decirme algo. Sentí que el frío aumentaba, envolviendo mi cuerpo. Apreté con fuerza la linterna, la única luz en esta caverna de miedo, y seguí el sonido. Mis pasos resonaban, como si el suelo respondiera a cada avance, retumbando en la oscuridad. Finalmente vi una puerta entreabierta a lo lejos. La luz apenas iluminaba su contorno, pero me sentí atraída hacia allí. Al acercarme, el grito se convirtió en un llanto tenue. «¡No, por favor, no!», decía una voz familiar. Mi corazón se detuvo. Era inconfundible. Era la voz de mi hermana. «¡Sofía!», llamé, sintiendo que la desesperación me consumía. Empujé la puerta con fuerza y entré en una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que había visto antes, pero aquí parecían cobrar vida. En el centro, una figura se encontraba de pie, con la cabeza gacha. «¡Sofía!», grité de nuevo, y la figura levantó la cabeza. Era ella, pero no estaba entera. Su rostro era una mezcla de miedo y confusión. Los ojos que antes estaban llenos de vida, ahora reflejaban un profundo vacío. «¿Por qué no te vas?», preguntó con voz temblorosa. «No deberías estar aquí. Ellos vienen». Sentí la presión en el pecho. «¿De quién hablas?». Mi voz era un hilo tembloroso, pero me obligué a ser fuerte. Las sombras detrás de Sofía comenzaron a moverse.
ampliándose como si tomaran forma. «No tengo tiempo para explicarte», continuó, y de sus labios brotaron palabras que sonaban a advertencia. «Tienes que salir, no puedes quedarte». Justo en ese momento, vi que los rostros en la oscuridad se acercaban, transformándose en figuras que se deslizaban. Eran muchas, todas acercándose lentamente. «Sofía, ¿qué son? ¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. «Son los guardianes», respondió mientras su rostro se tornaba blanquecino. «Ellos cuidan el secreto de este lugar. Todos los que entran se convierten en parte de él». Su mirada se oscureció, y de repente el aire comenzó a vibrar a mi alrededor. La habitación se llenó de un zumbido amenazador. Las figuras se abalanzaron sobre nosotras. Desesperada, logré sostener la mano de Sofía. «¡Vamos!», grité, pero su mirada se tornó vacía. «No puedo irme», murmuró como si estuviera en trance, y sentí que el agarre de su mano se desvanecía. Miré hacia atrás, hacia las sombras que se retorcían cada vez más, y supuse que era el último momento que me quedaba. Apreté los dientes y empujé a Sofía hacia la salida, pero ella se detuvo. «¡No!», gritó. «Ellos están despiertos. No lo entiendes. Debes encontrar el símbolo». En ese segundo, todo se desvaneció de nuevo. Todo lo que sentía era desesperación y la urgencia de escapar. Con un último vistazo hacia Sofía, supe que ya no podría ayudarla. Tenía que salir, pero aún había más preguntas que respuestas. «Te prometo que volveré», le grité antes de que el silencio me tragara de nuevo. Pero su figura se diluyó en la oscuridad. Unos pasos resonaron detrás de mí, y un terror helado se apoderó de mi cuerpo. Sin mirar atrás, corrí en dirección a la salida, sintiendo que el lugar me consumía. «¿Qué es este símbolo?», me pregunté sin respuesta, mientras corría hacia lo desconocido. Capítulo 6. Corrí con todas mis fuerzas, la respiración entrecortada y el corazón latiendo a 1000 por hora. La oscuridad se sentía más densa detrás de mí, como si las sombras quisieran atrapar mis pies, arrastrarme de vuelta. Escuché susurros, voces entrelazadas que se giraban a mi alrededor. «¡Sofía!», grité con la esperanza de que su eco me guiara, pero todo lo que obtuve fue silencio, a su vez aterrador. Las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, como si también temieran lo que acechaba en la oscuridad. No podía detenerme. Si lo hacía, sabía que no habría vuelta atrás. «Mantente enfocada», repetía en mi mente. Pero las imágenes de Sofía seguían desfilando por mis pensamientos, cada vez más distantes. De repente, frente a mí, un destello apareció en la pared, un símbolo antiguo trazado con precisión. De alguna manera, lo había visto antes, en los dibujos de mis viejas revistas, sobre lo oculto que había hojeado en un antiguo libro de la biblioteca. «¡El símbolo!», exclamé, y aunque el terror latía en mis venas, sentí una extraña mezcla de esperanza. «Dame tiempo», pensé. Este era el motivo por el que Sofía había insistido en que lo encontrara. Sin pensarlo mucho, me acerqué y tosé la superficie en donde estaba el símbolo. Al instante, un calor atravesó mi mano. «¿Qué es esto?». El dibujo pareció responder a mi toque, iluminándose en un resplandor brillante que llenó la habitación. Las figuras en la oscuridad palidecieron, momentáneamente desvanecidas por la luz. Pero eso solo duró un instante. Las sombras comenzaron a rebrotar, deslizándose hacia atrás, pero esta vez parecía que estaban más furiosas. «¡Esto no es suficiente!», grité desesperada. Mi mente luchaba con la idea de que quizás el secreto del símbolo no era revelarlo a la luz, sino entenderlo. «No puedo hacerlo sola», murmuré. En mi mente sabía que tenía que jugármela, pero una parte de mí quería rendirse. «Debo encontrar a Sofía». Ok, tenía que hacerlo, debía conjurar alguna fuerza. Pensé en ella.
en nuestra infancia, en cómo siempre estaba a mi lado cuando lo necesitaba. Con un nuevo aire de determinación, comencé a recitar las antiguas palabras que recordaba de aquellas revistas, oraciones que hablaban de protección y fuerza. La habitación vibró a medida que las palabras resonaban. Sentí que algo cambiaba. Las sombras, aunque seguían allí, no parecían tan amenazadoras. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre mí. Una figura emergió de las sombras, más definida que las otras. Sus ojos destellaban como el fuego, y en su mirada había una tristeza profunda, una resignación. «No puedes escapar», dijo con voz grave, resonante, penetrante. «Ella es parte de nosotros ahora, y también lo serás tú». Mis pies se aferraron al suelo. «¡No!», grité, pero mi voz parecía ahogarse en la realidad que me rodeaba. Sentí la desesperación apoderándose de mí de nuevo, pero en ese instante comprendí. Las sombras se alimentaban del miedo, de la desesperanza. Entonces decidí que no me dejaría vencer. Aprendí algo de Sofía. Ella había sido fuerte. Me centré en el símbolo una vez más, en su luz brillante. «¡No me llevarán!», grité, y un torrente de energía atravesó mi pecho mientras me sumergía en la luz. Todo paró un instante, y fue en ese momento de calma cuando escuché un llanto familiar, no lejos de mí. Mi corazón se aceleró. Era Sofía. Algiré cada palabra que había olvidado en mi ansiedad. No estaba sola en esto. Tenía que encontrarla. Al menos, esa era mi única opción ahora. Mientras mi mente se concentraba en su voz, todo se ensombreció nuevamente. Y antes de darme cuenta, la luz se desvanecía, pero el eco de su llanto permanecía en mi corazón, guiándome hacia lo que parecía ser un enfrentamiento inminente. Una verdad aterradora se alzaba en la distancia, mientras las sombras ardían a mi alrededor. ¿Iba a encontrar a Sofía, o peor aún, a lo que esos guardianes deseaban? Capítulo 7. La oscuridad se volvió palpable, como si estuviera respirando a mi alrededor. El llanto de Sofía se desvanecía, y cada vez que intentaba seguirlo, las sombras se movían en mi dirección, como si quisieran impedir mi avance. «No puedo rendirme», me repetí, y di un paso adelante. Pero algo frío me tocó la piel, un susurro helado que envolvió mis pensamientos. «¿Sofía?», pronuncié en un murmullo, sintiendo cómo una rasgadura de miedo comenzaba a despojarlas de mi determinación. En ese momento, el símbolo en la pared palpitaba con una luz intermitente, como un faro en un mar de inquietud. Justo entonces vi una figura al final del pasillo. No era Sofía, pero un atisbo de esperanza se encendió en mí. «¡Espera!», grité con fuerzas renovadas. Me precipité hacia ella, pero las sombras parecían burlarse de mi urgencia, alargando el camino entre nosotros. La figura giró, revelando un rostro parcialmente oculto por una capucha. «No te acerques», dijo, y su voz era una mezcla de advertencia y compasión. «No tengo tiempo. Tengo que encontrar a Sofía», le respondí, sorprendida por la angustia que brotaba de mis palabras. La figura vaciló, y por un momento sus ojos brillaron con un destello de familiaridad que me hizo dudar. «No entiendes», murmuró. «Ellos controlan este lugar. No se trata solo de ella». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿De qué estás hablando?». La desesperación hizo que me acercara más. «¿Qué sabes de Sofía?». La figura dio un paso atrás, pareciendo cada vez más incorpórea. «Es una trampa, y tú también puedes caer en ella. Este lugar alimenta el miedo. Ella está atrapada, pero no como crees». Su voz se perdió en el aire mientras una risa oscura resonaba a nuestro alrededor. La furia en mi pecho se avivó. «No me digas que ella no está aquí. Es parte de mi familia. Solo necesito encontrarla y sacarla de aquí». «No entiendo tu resistencia», exclamó la figura, pero en sus ojos había algo de duda. «Tienes que comprender que este ciclo nunca termina. La oscuridad no se detiene». De repente,
Un eco de risas lejanas resonó en el aire, divertido y burlón. Las sombras comenzaron a salir del fondo, formando figuras humanas que danzaban con movimientos erráticos. ¿Ves? Ella siempre estuvo aquí, atada a esta eternidad, gritaron en un coro maligno. «¡No lo permitiré!», grité con todas mis fuerzas, retrocediendo, mientras el terror empezaba a ahogar mi determinación. Recordé el calor del símbolo, los antiguos encantos que había recitado. «¡Sofía!», grité, sintiéndome cada vez más pequeña. «Si me escuchas, responde, lucha». Las sombras comenzaron a bailar más rápido, acercándose, y sentí cómo el pánico intentaba apoderarse de mí. Pero en medio de todo el caos, algo llamó mi atención. La figura de la capucha se desvaneció, pero no antes de dejar caer un pequeño objeto en el suelo. Era un medallón, antiguo y polvoriento. Lo recogí con manos temblorosas y al instante una corriente de energía me recorrió. Era un vínculo, un recuerdo. La voz de Sofía reverberaba en mi cabeza recordándome que no estaba sola. Sentí la luz del medallón resplandecer entre las sombras y en un impulso lo sostenía hacia ellas. En ese momento, todo cambió. Las sombras retrocedieron y vi cómo su danza se desvanecía ante la luz. Aún con la angustia en mi pecho, sabía que había encontrado algo más que solo un objeto olvidado. Era un camino, un pasaje hacia donde Sofía podía estar. La risa oscura se reemplazó por un grito de frustración. «¡No puedes irte! ¡No puedes escapar!». Y en ese instante, con el medallón brillando frente a mí, tomé la decisión. Tenía que avanzar, hacia la verdad que se escondía entre las sombras y hacia mi hermana. Pero mientras me tenía firme, el eco de aquel grito resonaba en todo el lugar. ¿Acaso había despertado a algo peor? El medallón seguía brillando, iluminando lo desconocido, y mientras me adentraba en la oscuridad, sabía que estaba a punto de descubrir más de lo que había imaginado. Capítulo 8. Di un paso hacia adelante, el medallón aún en mis manos, luminoso como una estrella en medio de la noche. Las sombras se retiraron, pero no estaban derrotadas. Eran como serpientes enroscadas, esperando el momento justo para volver a atacar. Mi corazón latía rápido, no solo por el miedo, sino por la urgencia de encontrar a Sofía. A medida que avanzaba, el pasillo se expandía y contraía, como si el lugar mismo estuviera vivo. Sabía que no podía detenerme. Las risas burlonas aún resonaban en el aire, y un escalofrío me recorría la espalda. Cada paso que daba era un acto de desafío, un grito de guerra en un campo de batalla silencioso. «¡Sofía!», llamé nuevamente, la voz saturada de una mezcla de esperanza y desesperación. No había respuesta, solo ecos distantes que parecían juguetear con el vacío que me rodeaba. El brillo del medallón permanecía constante, como un faro, guiándome en la oscuridad. De repente escuché unos pasos detrás de mí. Me giré y la figura de la capucha había vuelto. «Te dije que no te acerques, no entiendes lo que has liberado», advirtió, su voz cargada de urgencia. «El medallón no es solo un objeto, es un enlace a este lugar. Su luz podría atraer cosas que no puedes siquiera imaginar». El miedo incrementó su agarre en mí, pero no podía permitir que me detuviera. «No puedo darme por vencida. Sofía está aquí, y tú lo sabes», le grité, aunque la duda se acomodó en mi mente. «Lo que crees que es tu hermana, no sé si puedes soportar la verdad», respondió, sus ojos profundos llenos de tormento. «La oscuridad la ha rodeado de tal manera que lo que encuentres puede no ser lo que esperas». Las palabras de la figura resonaban en mi cabeza mientras miraba el medallón. ¿Qué había hecho al encender su luz? Fue en ese instante que las sombras comenzaron a amalgamarse a mi alrededor, tomando formas distorsionadas, como garras largas y afiladas que se estiraban hacia mí. Supe que debía actuar rápido.
Sin pensar, agité el medallón y su luz se amplificó. Las sombras se detuvieron y el pasillo se llenó de un destello brillante. «¡Déjame en paz!», grité, confiando en que el medallón me protegería. Las sombras retrocedieron, pero su risa se convirtió en un eco grave y gutural. «No escaparás tan fácil. Este lugar te pertenece tanto como a ella. Tu lucha es inútil». El pánico inicial se convirtió en determinación. Quería ver la verdad. Si había algo que había de descubrir, lo haría. Y mientras el brillo del medallón iluminaba más el entorno, una puerta se alzó frente a mí, oculta tras las sombras. Era una puerta de madera desgastada, sus bordes enredados en hilos oscuros, casi como si quisieran mantenerla cerrada. El medallón vibró en mis manos intensamente, como si quisiera que la abriera. Luché contra la sensación de miedo que intentaba paralizarme. El eco de los pasos creció, pero no eran solo las sombras. Sentí que algo más se acercaba. «¡Sofía, estoy aquí!», volví a llamar, empujando la puerta con todas mis fuerzas. Esta vez la resistencia fue mínima. La puerta se abrió de golpe, revelando un mundo de luces parpadeantes y sombras distorsionadas más allá. Pero lo que vi me congeló. Sofía estaba en el centro, rodeada por un aura de luz negra. Sus ojos no me reconocieron y su rostro estaba vacío, como si la oscuridad hubiera consumido su esencia. «No, no puede ser», murmuré, sintiendo que el terror me invadía nuevamente. La figura encapuchada apareció a mi lado, su rostro con una mezcla de compasión y tristeza. «Lo que veas puede cambiarlo todo. Debes decidir». La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el eco de las risas se intensificó, como si celebrar mi llegada. En aquel instante comprendí que estaba en el umbral de la verdad y que la elección que hacía ahora marcaría el destino de Sofía y el mío. Sin embargo, la duda siguió siendo una sombra persistente, y sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. Capítulo 9. Me quedé paralizado, observando a Sofía en el centro de esa extraña habitación. La luz negra la envolvía, y su mirada vacía era incapaz de encontrarme. Era como si el espacio se hubiera hecho eco de mis esperanzas caídas. La figura encapuchada se movió a mi lado, susurra algo, pero no podía concentrarme en sus palabras. Necesitaba acercarme a ella. «Sofía, soy yo, tu hermano. ¡Despierta!», grité, extendiendo mis manos hacia ese espectro sin vida. Pero en el instante en que intenté dar un paso adelante, una repentina oleada de sombras se abalanzó sobre mí, arremetiendo con un frío helado. Mi corazón se disparó. Estaba atrapado entre el deseo de salvarla y el terror de ser consumido. La figura en la capucha aún estaba a mi lado. «Cuidado, lo que tocas aquí tiene consecuencias». Su voz resonó en mis oídos como un eco grave. «La oscuridad no es solo un enemigo. Puede ofrecerte lo que deseas, pero también puede quitarte todo». ¿Deseos? No había nada que desear más que a Sofía de vuelta. La oscuridad podía estar tejida con seducciones sutiles, pero lo único que quería era desenredar su esencia de este lugar maldito. Con el medallón en mano, concentré la luz hacia ella. «Vuelve», imploré, deseando que mi voz atravesara la muralla de sombras. Un leve movimiento en el rostro de Sofía pareció surgir. Sus labios temblaron y un parpadeo iluminó sus ojos. «Sofía, escúchame. Eres más fuerte que esto». La luz del medallón se expandió y la oscuridad a su alrededor comenzó a rasgarse, fragmentándose como un espejo roto. Pero también lo sentí. Algo más se acercaba. Las risas burlonas se habían silenciado, pero un murmullo lejano resonaba, una voz que me llamaba, prometiendo respuestas inquietantes. Era un canto sombrío que invitaba a adentrarse en lo desconocido. Sofía finalmente reaccionó, su mirada centrada en mí. Las sombras intentaron agarrarla, como manos muertas que querían atraparla de nuevo, pero ella se mantenía firme.
«No puedo salir, no puedo», dijo. Su voz quedó atrapada entre el horror y la desesperación. «Sí puedes, conéctate conmigo. El medallón, Sofía», grité, levantando el medallón en un último intento por alcanzar su esencia. En un instante, las sombras retrocedieron momentáneamente, dejándola al descubierto en una luz tenue. Pero algo seguía acechando, latente. Fue en ese momento que entendí. No solo se trataba de ella, sino también de mí. Había un vínculo que teníamos que forjar en la lucha contra esta oscuridad. Pero el relicario tenía un precio, y si retrocedía ahora, todo quedaría perdido. «Vamos, tú eres más que este lugar. Recuerda», lo grité con todas mis fuerzas. Cada palabra era una súplica, pero al mismo tiempo un desafío. Un destello atravesó el espacio, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Y de repente, la luz del medallón pareció romper las sombras que nos rodeaban. La figura encapuchada había dado un paso atrás, observando con la atención de alguien que sabía que el caballo de batalla se estaba cambiando. Pero entonces la risa volvió a elevarse, esta vez con mayor fuerza, como si una presencia aún más oscura hubiera despertado. Un rugido ensordecedor retumbó en el aire y el suelo tembló. «Tu lucha no ha hecho más que comenzar», resonó una voz profunda y aterradora que llenó el pasillo. Y en un giro inesperado, la propia figura encapuchada se desvaneció en el aire, dejando solo su advertencia flotando en mi mente. No podían parar allí. Tenía una elección que hacer, seguir luchando o rendirme a lo inevitable. Mis manos aún sostenían el medallón, y en ese brillo había una elección entre la luz y la oscuridad. Tomaría la delantera y enfrentaría lo que viniera. Con un grito desafiante avancé hacia Sofía, con la esperanza de que la luz del medallón pudiera guiarnos a ambos a través de la tormenta que estaba por desatarse. Y en ese momento supe que, pase lo que pase, no estaba solo. Capítulo final. La luz del medallón iluminó nuestro camino mientras me enfrentaba a la oscuridad que parecía cobrar vida. Las risas burlonas se convirtieron en ecos lejanos, pero la presencia de las sombras pesaba sobre mí como una losa. «Sofía, confía en mí», le dije, sintiendo que cualquier titubeo podría romper el frágil vínculo que aún nos unía. Con determinación avancé, la luz del medallón proyectando figuras titilantes sobre las paredes del almacén. La oscuridad, parecida a una niebla hirviente, se retorcía y giraba como un monstruo esperando su momento. Las garras de las sombras intentaban alcanzarnos, pero mientras más avanzábamos, más intensamente brillaba el medallón. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó Sofía, su voz un susurro lleno de desesperación. «No estoy segura de poder escapar». En su rostro vi el reflejo de la angustia y la comprensión abrumadora de que quizás todas las historias sobre este lugar eran ciertas. Pero también sabía que no había vuelta atrás. «Tienes que luchar», le grité. «No importa lo que creas que eres ahora, somos más que las sombras que intentan atraparnos». La luz del medallón parecía convertirse en nuestra única defensa frente a lo desconocido. Cada paso que dábamos desbarataba la confianza de la oscuridad. Al girar en un pasillo, una puerta apareció ante nosotros, emitiendo un suave resplandor. El simbolismo del lugar parecía cobrar sentido. Cada rincón llevaba un eco de lo que había sido y de lo que todavía podía ser. Pero mientras nos acercábamos, la risa burlona resurgió, y una figura emergió de las sombras. «¿Creen realmente que pueden escapar?», retumbó aquella voz ominosa. Era la misma de antes, cargada de un poder que hacía temblar la tierra. Terminé por girar el medallón hacia ella, como si pudiera espantarla. «No lo sé», respondí con bravura, «pero no lo haré sin luchar». La figura, retorcida y oscura, se detuvo por un momento como si la hubiese sorprendido mi respuesta. Pero esa pausa fue breve. Con un movimiento lanzó una oleada de sombras hacia nosotros.
Sin pensarlo, levanté el medallón. Este estalló con una luz intensa que llenó el espacio. Sofía y yo olvidamos el miedo. Estábamos rodeados por el cálido calor del objeto. La luz se expandió, arrastrando la oscuridad como una tormenta de verano que despeja el cielo. ¡Ahora!, grité. La figura oscura retrocedió y vi una oportunidad, así que tomé la mano de Sofía y tiré de ella. Con una sola mirada entendimos. Corrimos hacia la puerta iluminada, cada paso un acto de desafío. Pero justo cuando creímos que el umbral estaba cerca, sentí como si el aire se volvía espeso, como si la oscuridad tratara de sujetarme. «No te detengas», le advertí a Sofía, aunque mi propio temor me hizo vacilar. «Vamos». La puerta estaba a un suspiro, y como si la luz del medallón no solo iluminara el camino, sino también desterrara nuestras dudas, corrimos como si la propia fuerza del amor y la esperanza nos empujara. Cuando cruzamos el umbral, una explosión de luz y oscuridad nos envolvió, y el vacío pareció devorarnos. No supe qué pasó a continuación. El eco de la risa distorsionada se desvaneció, y la última imagen que vi fue el rostro de Sofía, más brillante y lleno de vida que antes. Desperté en el suelo, de vuelta en el almacén, pero había un silencio extraño. La penumbra ya no se sentía amenazante. Me levanté, aturdido, y la primera luz del día se filtraba a través de las ventanas rotas, revelando un lugar vacío y solitario. Pero Sofía no estaba a mi lado. Sin embargo, el medallón brillaba en mi mano, un recordatorio de que aún luchábamos, aunque las sombras pudieran haberse dispersado. La verdad sobre este lugar seguía sin ser revelada por completo. Por un lado, había encontrado lo que buscaba, pero la manera en que había funcionado todo permanecía en el aire como un misterio. ¿Estaré a salvo?, me pregunté con un nudo en el estómago. Las sombras aún podrían acechar en cualquier rincón. La pregunta persistía como una inquietud silenciosa. Mientras miraba hacia la puerta y el horizonte iluminado, sabía que algún día volvería a buscar la verdad. Sin embargo, por ahora, tenía que salir de aquí. Nunca volví a aquel almacén. Ese lugar se convirtió en un eco distante de mis pesadillas. Pero algunas noches, a menudo me despierto con su nombre en los labios. A veces veo un resplandor a lo lejos y me pregunto si mi hermana de alguna manera sigue allí, luchando en esos laberintos oscuros. Pero quizás nunca sabré realmente lo que ocurrió en aquellas sombras.